Esta escena es muy interesante. Es como si ambos se hubiesen metido en un lío y están buscando salir de él, intentando evitar que la situación empeore, mostrando una extrema cautela. El residente sigue reculando sutilmente, con la cola y la cabeza baja, y mostrando suaves parpadeos, dando la impresión de que no se encuentra animado para tener conflictos. El intruso también parece evasivo, evitando la mirada, mostrando un cuerpo más relajado e incluso con la boca abierta a media altura, lo que señala que aunque el estrés ha elevado la temperatura que lleva al perro a jadear, la tensión emocional no es suficiente como para que éste cierre la boca. En este punto ocurre algo muy interesante. La hostilidad fluctúa una y otra vez en relación con las respuestas evasivas del rival. Cuando el intruso cede, el residente se vuelve más amenazante, y cuando el residente cede, el intruso se vuelve más impositivo. Y aquí es donde la regla llega a su máxima expresión. Una vez que el intruso se retira, el residente se muestra más tenso y hostil. Probablemente esta conducta busca reforzar su control social en la contienda. Ahora incluso el residente muestra una postura de acecho. Probablemente los estímulos como percibir los cuartos traseros le impulsen al ataque por la retaguardia como vimos en los vídeos anteriores. El intruso se da cuenta y se muestra más amenazante, volviendo a la postura rígida y a una mirada lateral. En este caso el residente no muestra interés en el intruso, mientras el intruso está quieto, relajado o pendiente de otras cuestiones del entorno. Ahora el intruso al fin se aleja, pero comete un error que aprovecha el rival. Se aleja rápidamente. Entonces el residente gana más seguridad y se vuelve más amenazante. El intruso detecta la amenaza y se muestra contestatario, mostrando seguridad, exponiendo su cuerpo al completo y mirando desafiante al residente. Quizás el residente no se esperaba que el intruso contestase de este modo. Al principio expresa un cierto desconcierto, hasta que probablemente con la seguridad ganada con la distancia, se termina mostrando mucho más hostil. Podemos ver cómo los ladridos actúan emocionalmente en el intruso, observando la relación entre la emisión de los ladridos y el aumento de leves tensiones en la cola. El residente cada vez se muestra más abiertamente hostil. Y de nuevo vemos cómo la amenaza, lejos de lograr la expulsión, parece actuar como estímulo atrayente. El intruso se acerca y la compostura del residente decae de nuevo, cesando abruptamente la emisión de amenazas. Esto denota una clara inseguridad por parte del residente. El intruso parece mostrar mucha más seguridad en sí mismo que el residente, pero es probable que la derrota anterior explique por qué no aprovecha las señales de inseguridad del residente. Una vez que confirma que el residente ha cesado el comportamiento amenazante, el intruso prosigue la retirada. Vemos cómo la atención a otras cuestiones actúa como señal de apaciguamiento. De nuevo, la marcha del intruso aporta más seguridad al residente, y con ello se empiezan a acumular derrotas cuyo peso probablemente decantarán la balanza hacia el residente. Ahora ocurre algo realmente interesante. El intruso no piensa abandonar, pero esta vez utiliza un acercamiento por una zona menos abierta. Quizás la maleza le aporte de algún modo más seguridad, o quizás simplemente hay comida u olores que el perro desea encontrar, llevándole directamente hacia el conflicto. El pastor se percata de la situación y se apresura hacia una zona que le permita grabar la acción. El intruso irrumpe en la zona con tal seguridad que parece dejar desconcertado al residente. De nuevo, la brusquedad en el movimiento vuelve a alimentar la irritación del residente, que es ahora quien muestra su cuerpo en una posición erguida y amenazante. Esto empuja al intruso a detenerse. El residente le mira indicándole que está vigilando sus movimientos. El intruso responde apartando la mirada, que es una señal de apaciguamiento. La señal parece surgir efecto, ya que el residente parece ceder la posición. Una vez liberado de la mirada hostil, el intruso muestra una atención muy clara, lo que supone otro estímulo incondicionado que alerta al residente y le vuelve a poner en guardia.
Si el intruso hubiese mostrado una atención relajada hacia otras cosas como olfatear el suelo junto con un lenguaje corporal relajado, el residente probablemente hubiese tolerado su presencia, pero como vemos, el intruso hace lo contrario y por tanto se anuncia como un posible peligro, adentrándose en el área donde vive. Como ya mencioné, es probable que la incompetencia social del intruso le esté llevando a tomar estas decisiones socialmente inadaptadas. Ahora el intruso ya ha sobrepasado los límites, metiéndose en el espacio del residente. Entonces el residente parece entrar en un ritual dinámico entre la exhibición corporal y las señales agonísticas cuya intensidad va en aumento. El intruso parece ser consciente de que está cada vez más cerca de sobrepasar los límites del residente, lo que se expresa en la inseguridad de su comportamiento. Aún así, parece ser mayor el impulso de imponer sus deseos. Esta parte también es muy interesante, ya que el intruso da la impresión de que sabe que se ha metido en un lío del que no puede salir, pero cuando ve salida, en vez de escapar, se vuelve a meter en él. Nuevamente los avances siguen irritando al residente. El intruso ha cometido el error de acercarse demasiado. Ahora, si quiere salir del paso tendrá que tomar una de estas tres salidas, mostrar sumisión, lo que probablemente provocará agresión reafirmativa del residente, huir, lo que provocará agresión territorial o quedarse a pelear. El residente ahora se siente mucho más decidido probablemente porque tiene mayor libertad de movimiento. Recordemos que está encadenado. Se coloca en posición en T, lo que le dará ventaja si decide atacar. El intruso se muestra amenazante mostrando una mirada lateral y una pose rígida. Como vemos, su boca ahora está cerrada, lo que nos indica que su tensión ha aumentado. El pecho se contrae con fuerza, lo que nos indica que el perro está emitiendo gruñidos. El movimiento de la cola expresa una subida de excitación y por tanto en este contexto supone una señal que el perro está acercándose al umbral de iniciar un ataque. Aunque el intruso muestre señales evasivas o apaciguamiento como evitar la mirada, otras muestran intención confrontativa como la tensión y los gruñidos. Por tanto, mientras todo el lenguaje no demuestre rendición, el conflicto no se podrá dar por resuelto. Los movimientos de la boca del residente se deben a que los gruñidos empiezan a ser más intensos, lo que explica por qué la apertura de la boca se coordina con la tensión abdominal. De nuevo el residente se dirige directamente al flanco en T, pero el intruso al mantener la compostura mostrando una boca más relajada, rebaja la tensión. Los labios hacia atrás también comunican que no hay intención hostil. Esto nos lleva a un interesante paradigma en la comunicación canina. La agresión por omisión implica que una de las partes debe responder a la contraparte contrariada, de lo contrario, la parte agraviada sentirá la agresión por el comportamiento indistintamente de la comunicación, si ésta no indica lo que el receptor necesita recibir. Pondré un ejemplo. Imaginemos que tenemos una finca. Alguien se cuela en ella. Podría ser que la persona no sepa que está en una finca privada. Le indicamos que se debe marchar, pero la persona no solo no se marcha, ni siquiera responde a la comunicación aun siendo evidente que es capaz de escuchar y responder. La persona no nos ha atacado, pero la omisión de la respuesta a la comunicación y la conducta de algún modo nos impulsa a ser cada vez más hostiles. La contradicción entre la comunicación y el comportamiento también es un factor irritante. Por ejemplo, si alguien dice que no invadirá tu terreno, pero sigue dentro de él, evidentemente la comunicación dejará de ser relevante en pro de los hechos. Ahora el residente empieza a sumirse en un ritual de exhibición. En el ritual se corta el paso, se muestra el cuerpo y se emiten señales agonísticas como gruñidos, elevación de belfos o miradas hostiles. Es evidente que el residente está mucho más motivado que el intruso, pero el intruso no muestra ninguna señal de estar dispuesto a ceder, lo que supone una declaración indirecta en toda regla. El residente, al no detectar señales irritantes, se muestra un tanto desconcertado y en consecuencia, él también vuelve a relajarse.
Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.